Venga, vamos a empezar otra nueva guía con el mago y vamos a utilizarlo en este caso con el mago arcano, ¿vale? Vamos a ver talentos, muy por encima, vamos a ver estadísticas que tenemos que tener, vamos a crear la barra, vamos a ver qué rotación tenemos y vamos a crear macros para nuestro personaje, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a ello. Vamos a activar primero la rama de arcano. Y como yo tenía aquí talentos puestos, los voy a eliminar porque son build antiguas. Y vamos a meter build. Vamos a crear dos solo, ¿vale? Que una va a ser para raid. Y la otra va a ser para mítica. Listo, y vamos a quedarnos con la de raid. Vale. Los talentos, de acuerdo, siempre digo lo mismo en toda la guía. Los talentos son muy subjetivos, es decir, los talentos que yo pongo aquí no son los definitivos. Depende mucho cómo juguéis vosotros, depende mucho el encuentro en el que estéis y podéis variar en este caso los talentos a vuestro gusto, ¿de acuerdo? No hay ningunos talentos que sean definitivos para ninguna clase, ¿vale? Así que aquí, más que nada, a vuestro gusto. No me meto mucho en este caso de los talentos porque en cualquier momento nos pueden cambiar. Lo que sí que os comento que en el vídeo de YouTube, en la caja de descripción, va a haber siempre un enlace con una guía que os va a llevar a la guía del mago arcano y va a estar siempre actualizada con el último parche, ¿vale? Así que si veis este vídeo dentro de un año, dentro de dos, pues sabéis en este caso que presionando el enlace os va a llevar a la guía. Es una guía escrita en este caso para ir leyéndola. Aparte es una guía muy extensa, ¿vale? No te vamos a tocarla superficialmente, pero es una guía muy extensa, ¿ok? Vale, ya la tenemos. Ahora vamos a ver las estadísticas que necesitamos. Bueno, como somos magos, ¿de acuerdo? Nuestra estadística principal va a ser el intelecto, ¿vale? Después del intelecto, la siguiente que necesitamos sería maestría. Después de maestría, la siguiente que necesitamos sería celeridad. Después de celeridad, crítico y la última, versatilidad. Es decir, todas las piezas que tengamos que den versatilidad la tendríamos que cambiar a como mínimo que nos dé crítico. ¿Ok? O maestría y crítico o celeridad y crítico. ¿Vale? Si no hay, lo ideal serían las piezas que fueran maestría y celeridad. Y estas serían en este caso las piezas. Yo, por ejemplo, si os queréis ver en este caso, yo tengo maestría, la tengo la más alta, o sea, aquí lo tengo bien. La siguiente que tendría que tener es celeridad, que tengo crítico, ¿vale? Y luego sería crítico y luego sería la última versatilidad, que es la que menos tengo que tener, un 6%. Así que de momento el equipo que llevo está optimizado para utilizarlo en este caso en esta rama, de mago. Ahora vamos a crear la barra desde cero, ¿de acuerdo? Así que como siempre os digo, para construir algo primero tenemos que destruir. Así que vamos a dejar la barra limpita. Vale. Vale, yo lo que manejo, ¿de acuerdo? Es la primera barra son las acciones principales que hago, la segunda barra son habilidades de reutilización, ¿de acuerdo? Que tienen tiempo de reutilización. La última barra pues son habilidades que utilizo, que no necesito tanto, ¿de acuerdo? Que las puedo dar con un clic, habilidades en este caso secundarias, ¿vale? Como siempre comento, con los dedos de una mano, ¿de acuerdo? Vais número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Con el dedo gordo doy a la RFVC y luego con esta mano rueda para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo del ratón son las habilidades que suelo utilizar. Las de reutilización las meto en macro, ¿vale? Y luego si tengo por ahí alguna secundaria pues la pongo en clic, ¿ok? Vale, vamos a ir creando toda la barra.
Abrimos la barra. Vale, tenemos la parte de mago y la parte de arcano. ¿De acuerdo? Así que primero vamos a buscar esta. Vamos a crear la gema de maná. La vamos a poner en el 1. Vale, familiar arcano, que la tengo aquí, la vamos a poner en el 2. Vale, evocación, que tenemos que canalizarla, la vamos a poner en el 3. Vale. Explosión arcana. Vamos a buscarla. Aquí estás. Explosión arcana en el 4. Vale. Vale, orbe arcano, vamos a ponerla en el 5, que le tengo aquí. Vale. Vale, y ahora vamos a ir colocando habilidades según vayan siendo. Bueno, la primera que vamos a colocar, que se me ha olvidado, sería la de aquí. La de las monturas. Y ahora, vamos a ver. Vale, alterar el tiempo, la voy a poner aquí. Barrera en masa, esto tiene un tiempo de reutilización de 2 minutos, así que le voy a poner aquí. Vale. La pluma es secundaria. Vale, el teletransporte lo voy a poner aquí. Vale. Cono del frío, bueno, contra hechizo la voy a poner aquí para cortar. Vale, cono del frío no la voy a poner todavía. Crear refrigerio sí, la voy a poner aquí. Vale, la defragación arcana hace daño. No la voy a poner todavía. Distorsión temporal sí, la voy a poner aquí. Vale, esta es de fuego, que no la voy a poner todavía. Frío polar tiene un tiempo de reutilización, sí la voy a poner. La descarga todavía no la voy a poner. El bufito. Vale, esta la voy a dejar aquí, que es una habilidad de escape. Nova no la voy a poner. Poder cambiante tampoco. Oveja sí. Reflejo sí lo voy a poner. Le voy a poner aquí, que tiene un tiempo de reutilización. Crear el portal y crear teletransporte lo pongo aquí. Vale, aquí están las pasivas. Y ahora, la barrera prismática, esta no la he puesto. Te escuda con fuerza lo que absorbe. Vale, esto es una habilidad, la voy a poner aquí. Vale. La voy a poner aquí. Esta ya la tengo, la tengo, la tengo.
La tengo. Misiles arcanos. La voy a poner aquí. Vale, esta la voy a poner aquí. Luego, ¿qué más tengo por aquí? Será instantáneo. Le voy a poner aquí, que tiene tiempo de reutilización. Tempestad abisal. Vale, instantáneo. Le voy a poner aquí de momento. Toque de magia. La voy a poner aquí. Tromba arcana. Que este es el último. Vale. Y los que faltaban por aquí por poner, ¿cuáles eran? Vale. Vamos a ver. Aquí había alguno más, ¿no? Vale. Está aquí. Está aquí. Y había por aquí uno que igual me interesaba. Este. Por poner uno. Bueno, vamos a ver qué habilidad utilizan CDs, el mismo CD. Vale. En la parte de arriba, todas. Y aquí en la parte de abajo. Vale, en la parte de abajo está Toque de Onmagi, que no la utiliza. Y Frío Polar, que tampoco la utiliza. Vale, necesito un instantáneo. Vale, vamos a utilizar el familiar arcano. Venga. Vamos a crear macro. No sé si tengo alguna creada. Esta me puede valer. Vale. Aquí no se ve ninguna. Vale, nuevo. Vamos a crear una. Vale, y la que hemos dicho, la que lo va a desencadenar es familiar arcano. Vale. Familiar arcano, que va a utilizar también familiar arcano. Vale, y va a meter... Hemos dicho que iba a meter frío polar. Que frío polar lo tengo aquí. Vale. Y la otra que vamos a meter en macro hemos dicho que era toque de los Magi. Vale. Toque de los Magi creo que estaba aquí. Toque de los Magi. Magi. Listo. Guardamos. La tengo. Vale. Primero vamos a probarla. A ver si funciona. Vale, me funciona y no, porque me va a funcionar en este caso con frío polar, pero no me ha funcionado con el toque de los Magic. Ah, porque no tiene un objetivo. Lo más seguro, a ver. Claro, necesitaba tener un objetivo. Vale, la macro funciona. Venga, vamos a ver cómo sería. Sería conjura de maná, que tenemos que crear la gema. No creo nada por aquí, ¿no? A ver. Vale.
Vale. Vale. Vale, esa es habilidad de área. Vale. Vale, como habilidad de spameadora tengo la trompa arcana. Vale. Vale, muy importante, tenemos que tener en cuenta el tiempo que tardamos en canalizar. Vale, y a ver aquí, hay que ver una cosa. Vale, esta es habilidad de área. Ok. Wow. Ah, ahí me revienta el maná. Lo bueno que me lo cubre muchísimo. Vale, pues listo. Ya tendríamos en este caso como habilidades de área. Vamos a alejarnos. Listo. Así va en ataque. Vale, como habilidades de área tendríamos en el poder cambiante, que sería en este caso este. Luego tendría en este caso la explosión de fragación arcana. Vale. También el congelar. Vale, ese está bien. El de tempestad abisal, porque empieza, lo tiras y empieza a hacer daño durante 12 segundos a todos los enemigos que haya. ¿Lo veis? 4, 4, 2, 4. Vale, mira, este que está aquí en macro. Vale, mira, que este no le he puesto. ¿Vale? Macros. Vale. Ok, y sería el presencia mental. Aquí estás. Guardamos. Vale, en macro nos hemos puesto el frío polar, la presencia mental y el toque de los magi. ¿De acuerdo? Nos hemos puesto una macro que nos haga los tres. Recordad también que tenéis la distorsión temporal, que aumenta todo el daño que se realiza, en este caso el grupo. Y básicamente la rotación que tendríamos que ir haciendo, ¿de acuerdo? Sería, bueno, la gema ya tenemos creada, ¿de acuerdo? La gema tenerla siempre, crear la gema. Y sería en este caso poner este debufo. Explotará e inflige 0 puntos de daño arcano al agotarse. Canalizamos la evocación y le vamos dando misiles. Vale, importante tenerlo en este caso siempre el bufo metido.
Vale, en el caso de los misiles tened en cuenta que tenéis que ir canalizando. Tenéis ese también que hace área. Vale, este le voy a cambiar, le voy a poner aquí. Aquí. Vale. Y este le voy a poner aquí, aquí y aquí. Vale. Y tenéis, perdón, tenéis también el reflejo, que el reflejo saca reflejos vuestros y podéis hacer daño. Esto lo tenéis con casi todas las habilidades del mago. ¿Vale? Así que nada, esto sería más o menos básicamente las habilidades que tiene en este caso el mago arcano. Tendremos que meternos, jugar, a ver un poquito cómo manejarlo, ¿de acuerdo? Pues sobre todo la rotación yo no la veo sencilla, ¿de acuerdo? La veo una rotación bastante amplia y fácil de perderte, ¿de acuerdo? En comparación con las demás guías que hemos hecho de demás personajes, esta del mago arcano resulta mucho más complicada porque seguirla del todo sin fallar ni una es bastante complicado. Es bastante complicado, tiene muchas habilidades de ataque, ¿de acuerdo? Entonces lo veo complicado en este caso, pero bueno, todo es ponerse, practicar. Esto es como digo yo, te pones aquí delante del muñeco y empiezas a darle hasta que ya te sale solo, ¿vale? Bueno, esto es una pequeñísima parte de la guía, ¿de acuerdo? La guía la tenéis en este caso en un enlace que vais a tener en la caja del vídeo de YouTube. Ahí tenéis, es enorme la guía para poder leerla, así que vais a tener tiempo suficiente y siempre va a estar actualizado con los datos del último parche, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la siguiente.